Buenas tardes. Hola, bebé. Bashkawalik. Bashkawalik. ¿Qué dices? Mishbal, debes decir. Mishbal. Nada. No dice nada. Entonces, vamos a recapitular y vamos a seguir con nuestra clase sobre nombres. Aquí, es una mesa, pero el tema que estamos viendo es Kaba. Kaba. Es nombres o sustantivos, cosas que tienen nombre. Entonces ya vimos que nosotros decimos dónde están las cosas de que estamos hablando con un demostrativo. Le mayaka, le mayako, le mayake. Eso lo vimos en el primer video. En el segundo video comenzamos hablando de mashtial, es de quién es la cosa. Entonces usamos los posesivos que es in, a, u. A con terminación es porque es plural y u con terminación o porque es plural. Pero no es tal o. Entonces, el tema de hoy es hablar sobre estas posesiones. Todos los sustantivos que tenemos deben de ser clasificados. Vamos a tener unos sustantivos que son comidas o bebidas, animales y plantas. Entonces, esta es la clasificación que debemos tener y los que no entren a estos serán los otros. Vamos a ponerlo así, aunque no tiene una clasificación en realidad. Pero toda vez que nosotros usamos un posesivo, a esa clasificación no pueden entrar cosas que no sean de estos temas. No pueden entrar. Pero solamente va a ver esta clasificación si usamos un posesivo. Quiere decir, por ejemplo, si yo quiero decir mi mesa, ¿cómo diría mi mesa cuando mesa es mayak? Mi mesa. In mayak. Aquí lo vamos a escribir. In mayak. ¿Cómo se llamaban esos? Posesivos. Es mi mesa. Si fuese tu mesa, entonces pondríamos una a mayak. Si la mesa está cerca y está junto a mí, digo le amayaka, esta tu mesa. Entonces ya estamos añadiendo. Claro, y es lo que vimos en el video anterior. Pero ¿qué pasa si lo que yo quiero decir es una comida o una bebida? Por ejemplo, has. Has, ¿qué es has? No sé. Plátano. Entonces, si quiero decir ese plátano, usaría lejazo, lejasa o lejase. Si quiero decir mi plátano, entonces tendría que usar una palabra más acá, 8. Y aquí con los animales es alak. Y con las plantas es pakal. Entonces, si yo quiero decir mi plátano. Es para estos dos. ¿Sí? Alak para los animales como perro. Pakal para las plantitas. Muy bien. Entonces, si yo quiero decir que mi plátano, debo decir in
watch has. Es lo que debo decir. Y usar esto. ¿Por qué? Porque este plátano que estamos diciendo puede ser impakal has. Y sería mi planta de plátano. O sea, es una planta, mi sembrado. Pero si es un plátano así, que ya está para comer, sería con 8. Pero también podemos decir a todo lo que nosotros comemos es 8. Pero si tienes un gato, ¿cómo dirías mi gato? in alak Ujú. mis. Nada más que vamos a poner walak porque comienza con una vocal. Entonces debemos poner una W. Si no empieza con una letra que no es una vocal, con Y. Si es una U. Ah, sí. La U es con Y, la A es con W y la I. In es con W. La K no obedece eso. Ok. Muy bien, entonces tenemos in watch has, mi plátano. Ok. Pero es comida. In pakal has Para la planta de plátano. es mi planta de plátano. In walak mis, Mi gato. mi gato. Entonces estamos haciendo una clasificación de los sustantivos para que así no nos confundamos. Entonces, si yo quiero decir mi frijol, ¿Cómo se dice frijol en maya? bul. Ok. ¿Cómo diríamos que es una comida? In Mi plato de frijol, por ejemplo. och bul. In watch bull. Suena muy chistoso. Pero si tú sembraste frijoles y quieres mostrar a alguien tu sembrado, ¿cómo dirías mi frijol? In palak bul. ¿Cómo? In palak pakal. Ajá, pakal bull. Aquí no también. Ah. ¿Y cómo sería mi perro? In walak. Ajá. In walak ¿Cómo se dice perro? pek. ¿Cómo es posible? Se me olvidó. Mm, Siempre se me ¿Malo? olvidan los animales. Entonces, Cecil va a grabar esto para que así, si alguien quiere copiarlo en su casa, aquí está la lección de hoy. Incluso pueden verlo más veces si quieren entenderlo mejor. Claro. ¿Quieres despedirte? Sí. Recuerden suscribirse, activar la campanita, darle a like si es que les gusta el video, comentar alguna duda y para poderle responder y compartir con sus amigos para lograr ir a los 300, ¿verdad? Ujú. Y pronto ya tendremos comunidad llegando a los 500 suscriptores. Muy bien. El siguiente video que vamos a hacer sobre enseñanza de lengua maya, vamos a hablar acerca de los números. Aquí no tenemos el tema, pero el tema es los números. Vamos a contar en lengua maya. Hemos visto números, ¿verdad? Pero podemos hacerlo la próxima clase. Ya sí sé más o menos cómo ilustrar los números. Muy bien. Entonces, puntitos, palitos. entonces vamos a tener también la graficación con LOLB. Así que va a ser una lección que tenemos que hacer
de manera diferente. De hecho, les puedo mostrar un libro que tengo donde es de puros números mayas. Ok, muy bien. Entonces, Kendra está en deuda con ustedes porque les va a mostrar su material. No Muy prometo bien. nada, pero intentaré. Nos vemos. Malo. Adiós. Taktulakin. Bye.